Y me quiero referir al tema de la finca San Blas, de qué fue lo que pudo haber ocurrido, de toda la investigación que ustedes han desarrollado sobre la actuación y de la manera en que la Policía Nacional Civil llegó a ese lugar y se enfrentó aparentemente a través de la versión oficial con estos pandilleros que se encontraban armados y tal vez explicar un poco para los amigos televidentes, José Luis, sobre esta investigación. Bueno, el tema de la finca de San Blas, estamos hablando de un operativo que se desarrolló en la madrugada del día 26 de marzo, precisamente el día en el que se celebró aquella marcha por la paz, convocada por el Ejecutivo, aunque se trató de decidir en este juego siempre de apariencias que esto era un poco menos que un movimiento ciudadano, ¿no? Pero bueno, en esa madrugada, en la finca San Blas, en San José Villanueva, hubo un operativo policial en el casco de una finca en el que desde hacía semanas había pandilleros que, lógicamente, a través de la intimidación, habían hecho de ese lugar su lugar de habitación. Hubo una denuncia y llegó un grupo del GRP, en teoría, a capturar a estos pandilleros. El resultado final del operativo fueron 8 muertos, todos señalados por la versión oficial como pandilleros. Nosotros desde hace meses teníamos denuncias de que ahí y en otros lugares, lo que pasa es que no hemos podido corroborar otros casos, había habido una actuación policial que daba indicios de abuso de fuerza o de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, que pudiendo detener, que es el trabajo de la policía, lo que se había hecho era matar cuando no era imprescindible. El uso de la fuerza, entendámoslo, por parte de las autoridades debe ser proporcional, en legítima defensa, y la finalidad de la policía no es exterminar, la finalidad de la policía es llevar al sistema de justicia a los criminales. Hicimos una investigación concienzuda con testigos que estaban allí esa madrugada, y revisando documentos oficiales, peritajes policiales de la Fiscalía y de Medicina Legal, y creemos que hay indicios más que suficientes para que se abra una profunda investigación sobre qué sucedió ahí. Para nosotros, uniendo todos los puntos, lo que hay evidencias de que hubo exceso de fuerza. Estamos hablando, por ejemplo, de un pandillero que tiene 20 balazos en el cuerpo y 5 de ellos en la cabeza. Es decir, en un enfrentamiento esa cantidad de impactos de bala genera como mínimo sospechas con respecto a la posibilidad de que una vez abatido haya recibido disparos o tiros de gracia. Por lo menos creo que eso exige una investigación que no se dio por parte de la Inspectoría. Es decir, la Inspectoría, la Procuraduría en su momento le respondió que no había ningún indicio que llevara a sospechar de un mal procedimiento, pero luego además los testimonios y las pruebas balísticas hacen casi evidente que al menos en 2 casos, 2 jóvenes, además menores de edad, 16 y 17 años, fueron ejecutados. Tendrá que ser la justicia que diga si eso fue así, pero nosotros creemos que eso debe saberse. Y creemos que debe saberse, y esto es muy importante, porque hemos recibido mucha respuesta de nuestros lectores y de la sociedad en general, cuestionándonos y bueno, en realidad tratándonos con mucha dureza, más que cuestionándonos, acusándonos de estar debilitando a la policía, de estar poniéndonos del lado de los criminales, acusándonos de estar rompiendo la supuesta unidad nacional que debe haber en contra del crimen. Para ser muy claros, eso no tiene nada que ver con unidad o no unidad en contra del crimen. De hecho, denunciar posibles crímenes cometidos por la policía debería formar parte de la unidad nacional en contra del crimen. El hecho de que la policía cometa estos excesos no fortalece a la policía, la debilita, porque la policía solo es fuerte en la medida en la que tiene legitimidad. Y además, nosotros hemos denunciado durante años, y tú lo sabes, la brutalidad de la violencia de las pandillas. Lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Hace poco, en mayo, hicimos una entrega especial sobre extorsiones en la que retratábamos el nivel de brutalidad y de violencia y el alcance tremendo a casi cada rincón de la sociedad que tiene
esa lacra que es la extorsión, ¿no? y que limita el progreso de la mayoría de ciudadanos del país, porque estamos hablando de que incluso quien se embarca en un buque pesquero cuando regresa paga una cuota a las pandillas, las remesas pagan extorsión, ni siquiera estamos hablando del comercio, del gran comercio, estamos hablando de gente que tiene apenas para sobrevivir y que paga extorsión, y eso hay que denunciarlo y lo denunciamos, pero una estrategia como la que se ha venido dando, simplemente de confrontación armada, la historia nos dice que no funciona, y además no coincide con el discurso oficial. Parte del debate sobre la unidad nacional tiene que ser, de nuevo, lo repito, unidad alrededor de qué. El gobierno está pidiendo unidad alrededor de sus declaraciones públicas, de los proyectos que presenta públicamente, alrededor de los puntos consensuados en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, o unidad alrededor de que nos hagamos los sordos y los ciegos con respecto al abuso de fuerza al que se está impulsando a las fuerzas de seguridad. O sea, yo no estoy en contra de las fuerzas de seguridad, yo estoy preocupado porque se esté instrumentalizando a las fuerzas de seguridad en una estrategia que no tiene sentido, que no es transparente, que no se ajusta al discurso oficial de este gobierno, que en teoría dice que tiene o quiere tener una estrategia integral, y yo no veo la integralidad por ningún lado. Entonces, lo que quiero es que sean claros, unidad alrededor de qué. Desde luego, hace años que llevamos diciendo que hace falta unidad alrededor de una estrategia inteligente, una estrategia de largo plazo. Entiendo que de esta investigación que ustedes han realizado, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado y ha hablado al respecto, a diferencia de lo que pudo haber dicho la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Carlos. Bueno, de hecho, la Inspectoría General de Seguridad, al parecer, no hizo mucho. Le preguntamos al Procurador de Derechos Humanos sobre este caso y él nos dijo, bueno, yo creo que más que indicios, en realidad lo que ustedes han mostrado son pruebas de ejecuciones extralegales. Y cuando le preguntamos sobre el rol de la Inspectoría de Seguridad, él nos dijo, bueno, nosotros pedimos información al inspector, que fue el anterior inspector Ricardo Martínez, sobre qué habían investigado respecto de la matanza en la finca San Blas. Y él nos dijo que, bueno, que habían examinado el caso y que habían determinado que no había razones para investigar, para hacer una investigación interna, que no había razones como para que se estudiara la actuación de los policías que participaron en este operativo. Por cierto, el Procurador de Derechos Humanos también, entiendo, ya resolvió que ha habido violaciones a los derechos humanos por parte de la policía en la Delegación Centro, en aquel episodio que nosotros también retratamos, porque uno de nuestros periodistas... Que fue en junio. Sí, que fue a finales de junio, ¿verdad? A finales de junio, sí. ¿Tenía relación con el asesinato de un policía en esa fecha? Sí, cuando habían atacado un taller de la policía. Hubo redadas, se detuvo a muchos pandilleros. Nosotros, como parte de otra investigación, terminamos, uno de nuestros periodistas terminó presenciando en la Delegación Centro agresiones a un supuesto pandillero que estaba esposado, lo cual, de nuevo, más allá de la rabia y de las emociones, va contra los procedimientos policiales, porque alguien que ya está sometido no tiene por qué recibir nuevos golpes. Eso va contra la ley. Entonces, volvemos a encontrarnos en la misma situación. Es decir, ¿eso debe preocuparnos o no debe preocuparnos?